Combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. Villanos y héroes. Desde que éramos niños nos hemos acostumbrado a ver las tiras cómicas, las películas animadas en las que, bueno, siempre que se presenta un héroe es en respuesta a un villano, a un criminal. Así que, de alguna manera, la maldad siempre consigue en ese héroe su contraparte, la forma de arrestar al mal, de contenerlo y, por supuesto, de aplastarlo, ¿no? Así que siempre vemos esa dinámica, esa dualidad, esa dicotomía entre el villano y el héroe. Así que todo el mundo de la ficción está representando simbólicamente una realidad muy compleja de la historia. Es decir, lo que nosotros vemos hacer a Batman, al Hombre Araña, lo que le vemos hacer a Chapulín Colorado o a Calimán, pero todos estos lo que hacen es representar una realidad que es concreta en la historia humana. Es decir, la historia humana está llena de grandes villanos y esos grandes villanos hacen que de alguna manera se obligue la aparición de alguien que defienda el sentido común, que defienda a los derechos ciudadanos y que busque luchar a favor de que se imponga la justicia por encima de la barbarie, que es el modo de operación común de estos villanos. Así que la historia está llena de esos tipos. Gente mala como Nerón, como Calígula, como Nimrod, que está mencionado en la Biblia, o como Elizabeth, la duquesa de Botari, o como Lucrecia de Borgia, o como el conde, el marqués de Sade, o gente de la talla de Rasputín, o de Adolfo Hitler, o gente tan mala como Aleister Crowley, o Iván el Terrible, y bueno, muchísimos otros que podríamos mencionar que de alguna manera forman parte de la historia universal. Son los villanos de verdad, los villanos de la historia universal. Pero es muy curioso y muy interesante que siempre aparecen individuos que buscan contrarrestar eso. Es decir, que la historia humana está hecha de ese sentido y ese contrasentido. Es decir, en esa tensión permanente es que se da la historia humana, esa tensión permanente entre el bien y el mal. Y nosotros sabemos que hay fuerzas de maldad, fuerzas de las tinieblas, y que vivimos en un mundo que, ¿verdad?, sus hilos están movidos por esas fuerzas que intervienen en la historia real, en la historia concreta, en la historia que nosotros podemos ver, observar, analizar y luego leerla como acontecimiento. Pero es muy interesante que el héroe que Dios utiliza para atacar a esos villanos invisibles, a esos villanos de alto rango, a esos principados y potestades, no solamente son ángeles, es también la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es también, tiene un protagonismo en la historia humana tan importante para poder contrarrestar, atacar, desinflar, sofocar la presencia de estas actividades, que esto no aparece en la historia. Nadie reseña la actividad que la iglesia ejerce en contra de estas fuerzas y cómo reprime y cómo, ¿verdad?, logra desactivar, ¿verdad?, actividades diabólicas que tienen naturalmente un gran impacto, una incidencia negativa, terrible, devastadora en la historia humana. Eso no hay ningún libro de la historia que lo reseñe, pero es la cruda realidad. La iglesia es el héroe que se tiene que levantar contra estos villanos. La iglesia de Cristo es el instrumento que Dios usa en la travesía, en esta trayectoria de la historia humana, para poder contrastar y poder atacar a estos villanos invisibles, que son más perversos que los que podemos ver o en las tiras cómicas o en la historia real. Pero en todo caso,
ni uno ni otros existen sin que el mal esté detrás de ellos. Es decir, lo que opera detrás de toda la historia humana es esa lucha continua entre estas dos fuerzas, el ejército de las tinieblas y el ejército de la luz. Así que la iglesia tiene que entender su rol, tiene que entender que hay cosas que solamente el ejército espiritual de la iglesia de Cristo puede ejercer. Al fin y al cabo, es la Escritura la que dice que ni siquiera las puertas del Hades pueden contener el avance de una iglesia triunfante, de una iglesia que asume su rol, de una iglesia que no es heroína por el hecho de que tiene facultades propias, pero lo es en el sentido práctico porque Dios la utiliza, la capacita y se convierte en el instrumento de Dios. Yo siempre he dicho que la iglesia es algo así como el guante que Dios se mete en la mano para poder golpear, ¿verdad?, a sus enemigos. Así que la iglesia tiene una función de estar preparada, de defender los intereses de Dios y de atacar también, porque la iglesia ejerce, por medio de la iglesia Dios ejerce su gobierno, Dios manifiesta su presencia, Dios manifiesta su reino, su autoridad por medio de la iglesia de Cristo. Así que tenemos que recapturar de alguna manera ese rol cósmico que la iglesia tiene. Esa visión, ¿verdad? Una visión completa de lo que realmente representa la misiología de la iglesia en el contexto de esta guerra cósmica, de esta guerra planetaria, de esta guerra universal, esta guerra que tiene, ¿verdad?, unas dimensiones muy particulares y a la que nosotros como gente de fe tenemos que entenderla y tenemos que posicionarnos ante eso y tenemos que asumir el rol que nos corresponde como el instrumento de Dios en este tiempo y en esta generación. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.